Adéntrense al momento más terrorífico de la radio. Atrévete a escuchar el momento más lúgubre. Bienvenidos, hermanos y hermanas de la gran oscuridad. Bienvenidos, amantes del terror. Ha llegado a su hogar la hora lúgubre. Acompáñense en estos próximos 20 minutos. En esta emisión me acompaña nuevamente Armando, nuestro locutor. ¿Cómo estás, Armando? Hola, Héctor, muy bien, emocionado por seguir una vez más con nuestro querido público. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero sobre todo importante. Acompañaremos a nuestros programas de Luneta Radio para hablar y reflexionar sobre los problemas mentales. Antes de seguir con nuestras historias, una pequeña advertencia para quienes son susceptibles. Queremos recordar a todos en casa que la depresión es algo que no se puede ignorar, que es un problema que realmente está y que no están solos. Existen líneas de ayuda que son gratuitas y anónimas. Una de esas es Atención en Crisis y Contención Psicológica. El número de la República Mexicana es 01800-710-2496 y 01800-221-3109. Acérquense a su familia y amigos y hablen sobre el tema. Ahora sí, vamos a proseguir con las historias de cómo una enfermedad invisible puede tener consecuencias terribles. Así es, Armando. Bueno, este no es un tema, la depresión, en el cual podríamos bromear, y más ahorita que estamos con el tema de la pandemia del COVID-19, pues, o sea, mucha gente se quedó en casa y, pues, o sea, síntomas de depresión, pues, surgieron, ¿no? En personas, ¿no? Creo que esto va a ser uno de nuestros programas como un poco más intensos, ¿no? Porque, pues, abarcaremos unos puntos. Ustedes se han dado cuenta, ¿no? Que tanto en películas, tanto en artistas, o sea, siempre hay depresión, ¿no? O sea, no siempre hay un típico escándalo de un artista, o en las películas los asesinos, pues, típicos, ¿no? Como Freddy Krueger, y todos se deprimen, ¿no? Y matan, pues, por una cosa, ¿no? Pero pues ahorita les contaré una leyenda, ¿no? Que surge en la carretera México-Cuernavaca, que es una chava que se llama Diana. O sea, Diana es una chava, bueno, por lo general siempre estaba triste, ¿no? Vivía, pues, en depresión, y tus papás no los comprendían de una manera, ¿no? Un día en esta autopista México-Cuernavaca, pues se aventó unos coches y se suicidó, que aparece, pues, en las noches, ¿no? Así a veces a los que pasan ahí por la carretera. Pero Armando, hace rato me estabas contando sobre que esta Britney, o sea, se quedó pelona por la depresión. Sonará muy chusco, pero ¿nos puedes abarcar así temas de celebridades que conozcas que se hayan deprimido, suicidado o algo? Pues bueno, el tema de Britney es un tema que todos conocemos porque, bueno, ella fue la artista más fotografiada y bueno, más subida en internet porque, pues, apenas empezaba a existir el internet, ¿no? Entonces todos los medios de todo el mundo se enteraron de la crisis en la que se vio inmiscuida Britney Spears, de algunos problemas que, pues, la llevaron a internarla en algún hospital psiquiátrico, pero después regresó e hizo otros 4 o 5 álbumes igualmente exitosos. Uno igual de los artistas que sufrió depresión, pues es, no sé si recuerdas a Kurt Cobain, Sí. El cantante principal de Nirvana, pues se suicidó con una arma de fuego. Una escopeta. Exacto, un gunshot. Pues la verdad es, o sea, son, pues, historias, ¿no? O sea, no solo pasan en historias o películas, o sea, son también personas, o sea, celebridades, personas así como tú y yo, que pueden caer en depresión. Bueno, mandamos a un corte, no se despeguen de esta emisión, que es La Hora Lúgubre por Luneta Radio. Regresamos. Tus pesadillas ahora tendrán voz y lugar. Escucha La Hora Lúgubre por Luneta Radio. ¿Amas la cultura y quieres pasar un buen rato? Pues sube el volumen porque llega Deshka, solo por Luneta Radio, tu lugar de encuentro, todos los lunes a las 4:30 de la tarde. No te lo pierdas. En lunes, ¿te quedaste con ganas de más? ¡Que te vuela los sentidos! Sigue escuchando Luneta Radio, tu lugar de encuentro. Tus pesadillas ahora tendrán voz y lugar. Escucha La Hora Lúgubre por Luneta Radio, de 5:30 de la tarde. Estamos de regreso aquí en La Hora Lúgubre, en Luneta Radio, y estamos hablando de algunas enfermedades silenciosas como es la depresión. Bueno, aquella se siente dentro de uno, pero pues no se puede ver físicamente, a menos de que lo estés externando, como aislándote o dejando de comer.
es importante que conozcas los síntomas, porque es algo que tenemos que hablar, porque forma parte de la salud mental, ¿no? Otro de los artistas que anteriormente se suicidó igual de la misma manera que como hablamos del cantante de la banda de Nirvana, fue el gran escritor y periodista Ernest Hemingway, que bueno, él se suicidó de igual con su escopeta, pero principalmente su esposa había dicho que había sido accidental, mientras él limpiaba su arma, pero pues 5 años después se dio a conocer que realmente no, que sí sufría de depresión y que eso lo había orillado al suicidio. Y pues bueno, algunas de las características que presenta esto: estado de ánimo irritable o bajo la mayor parte del tiempo. 2. Pérdida del placer, incapacidad y retraimiento en la actividad diaria. 3. Dificultad para conciliar el sueño o, por el contrario, exceso de sueño. 4. Sentimientos de inutilidad, odio a uno mismo y culpa. 5. Dificultad para concentrarte. 6. Sentimientos de desesperanza y de abandono. 7. Cambio grande en el apetito, porque puede existir aumento o pérdida de peso. 8. Cansancio y falta de energía. 9. Movimientos lentos o, por el contrario, muy rápidos. Y 10. Pensamientos repetitivos de muerte o suicidio. En una persona que está depresiva pueden aparecer demasiados otros síntomas, ¿no? Son sentimientos de culpa o de incapacidad, irritabilidad o pesimismo ante pues el futuro. Que sí es una carga esto sobre pensar del futuro, qué voy a hacer, tendré dinero, o así mucho tipo de cosas. Y pues las ideas son muerte o suicidio, ¿no? Y la pérdida de confianza pues, en sí mismo, ¿no? En la persona, ¿no? Que presenta este síntoma, ¿no? Y pues, la disminución de la concentración y de la memoria, la intranquilidad, los trastornos del sueño y pues que es más pues, la disminución del apetito, ¿no? Y bueno, como tal no hay una sola cosa que pues detone pues esta enfermedad, que es la depresión, ¿no? Y sobre todo pues no es culpa de quien lo padece. Pues es algo que pasa en todas partes del mundo. Algún actor de la época de oro del cine mexicano que igual acabó con su vida, dado a que pues tenía depresión, debido a que también se le había detectado cáncer en el corazón. Fue ahí donde se disparó. Fue Pedro Armendáriz. Les voy a leer a continuación un relato biográfico que nos llegó. Bueno, también me va a ayudar a intercalar este texto mi compañero aquí, Héctor López Cruz. Bueno, el tema es la vida como era antes. Mi marido se llamaba Francisco. Era un hombre muy activo y trabajador. Se levantaba muy temprano, se afeitaba, se arreglaba y se iba a trabajar. No paraba quieto ni un momento. Salía a andar y siempre tenía energía para todo. Me decía: ¿te vienes? Y yo contestaba: ¿qué va? Yo no puedo salir a andar, estoy muy cansada, yo no puedo andar tanto. Y él se iba. Tuvimos 6 hijos. Era un hombre muy recto, incluso con sus hijos, pero era su forma de ser en el fondo. Era un hombre muy bueno. No entiendo cómo fue perdiendo toda esta energía, porque no tenía ninguna enfermedad. No consigo entender cómo ha pasado esto. No hay día que no me acuerde de él y piense en lo sucedido, pero por más que pienso, no encuentro ninguna explicación. Yo hubiera necesitado a alguien que me explicara, que me dijera cómo lo que tenía que tratar, o qué podía hacer, y no que íbamos al médico y nos mandaban para casa. El médico le decía a mi marido: Francisco, ¿se encuentra bien? ¿Le duele algo? Y el problema le decía que no, que estaba bien, y yo le decía: no, Francisco, no le digas que te encuentras bien, que luego en la casa no saben ni qué te pasa. Pero él ya no tenía ganas de nada. Esta situación empezó cuando Francisco tenía 65 años y estaba jubilado. Él trabajaba en una sala de delineación y siempre fue muy dinámico, muy enérgico. Era un hombre muy alto y verlo imponía. Siempre tan serio, pero luego era como un crío, más inocente que el mundo. Teníamos 11 nietos y les gustaba estar con ellos y verlos. Bueno, después de lo que nos leyó Armando, le diagnosticaron un primer diagnóstico de diabetes. Cuando tenía 65 años le diagnosticaron diabetes. Fue cuando le sacaron el azúcar, cuando él empezó a hundirse. Ya ves, y el azúcar es una cosa que mucha gente lo tiene, pero nunca había estado malo. Y eso de que la doctora le dijera que tenía azúcar y que tenía que depender
de que nosotros que le pusiéramos la insulina, él lo llevaba muy mal. Yo sé lo que la ponía por las noches y mi hija por la mañana. Y entonces él a mediodía se le tomaba para comprobar la que tenía y decía, esto a mí no me baja. Le subía 3 gramos, 4 gramos. El pobre estaba a régimen. Pobrecito mío, no podía tomar casi nada. Y yo le decía, Francisco, no, que no puedes con esto, que no puedes con lo otro. Y así, y él veía, pues eso, que fue poco a poco, cayendo. Y yo creía que no hacía él por subir. Y ahora me doy cuenta de que no podía. Y ahora me siento fatal, porque si yo llego a saber esto, lo hubiera dejado comer y hacer lo que quisiera, ya ves, yo pensaba que lo hacía por su bien y resulta que lo estaba maltratando sin darme cuenta. Pido perdón donde esté, yo hice sin querer lo que lo hacía por su bien. Pues claro, yo lo llevaba al médico y le decía lo que tenía que tomar y lo que mandaban a casa. Y yo no soy enfermera y nadie me dijo cómo lo tenía que tratar, qué tenía que hacer porque estaba así. Y mucho menos me dijeron lo que podía pasar. Yo necesitaba que alguien me explicara, que alguien me dijera qué debía hacer. Yo lo obligaba a ir al médico, bueno, al médico y a todos los sitios. Él no quería, pero yo lo engañaba. Nunca quería hacerse las analíticas y no quería ir a los médicos, pero porque decía que no le iban a ayudar. Tampoco le explicaban bien lo que tenía, el porqué de las cosas. Claro, entonces yo lo veía como una cosa normal. Le habían sacado azúcar, eso es algo muy normal. Le diagnosticaron y le pusieron el tratamiento. Yo creía que los médicos ya habían cumplido su labor. Nada era malo, pero ahora pienso que no le explicaron bien las cosas a Francisco. A lo mejor no hubiese reaccionado así. A lo mejor sí, pero pues yo nunca lo sabré. En sus dolencias solo tenía azúcar y los temblores de la mano. Sin embargo, él tenía unos temblores tremendos, cada día más acentuados. A veces le tenía que dar de comer y llevarle el vaso a la boca, porque no podía controlarlos. Siempre llevaba las manos en los bolsillos para que no se le notase tanto, pero los médicos decían que no eran más que temblores, pero yo notaba que Francisco no era el mismo. Había perdido memoria y cada vez que lo veía deteriorado físicamente. Descartando el Parkinson, nos derivaron al psiquiatra porque yo le dije al médico que mi marido no estaba bien. Su estado empeoraba, perdía la movilidad poco a poco y no tenía ganas de nada, ni de ver a sus hijos. Y pensaba que él no ponía de su parte. Yo le decía, Francisco, ¿no ves que vengo cargada? Ayúdame. Y él me decía, no puedo, si es que no puedo. Y yo me enfadaba con él. Ahora me arrepiento a cada instante porque comprendo que no podía de verdad, a lo mejor lo intentaba a su manera y no supe verlo, pero es que jamás tuvo ninguna enfermedad y ni yo sabía que era lo de la depresión. Un segundo diagnóstico, depresión. Cuando le diagnosticaron la depresión, empezó a no querer salir a la calle. Estaba todo el día en pijama. Iba de la cama al sillón, por estar al lado mío, pero yo veía la tele, pero él no. Él se ponía a mirar y ni sabía lo que estaba viendo, pero estaba ahí a mi lado, por estar conmigo. Y así estuvo 5 años. No estaba motivado por nada, sin ganas de vivir, no tenía ganas de vivir. Cuando venía, alguien decía, no abras la puerta, que me voy a acostar, y se metía en la habitación. A mí me hacía mucho sufrir, porque yo veía que no estaba bien lo que estaba haciendo, pero vamos, que después he ido comprendiendo y ahora que ya no hay solución, entiendo que estaba enfermo, que él no estaba bien. Las pastillas no fueron la solución. Yo entiendo que los médicos no podían hacer otra cosa, pero yo necesitaba que alguien me hubiese explicado qué estaba pasando por su cabeza, qué era eso de la depresión y hasta dónde podía llegar. Yo pensaba que eran rarezas suyas. Por favor, donde estés te pido perdón. Pérdida de autonomía. Llegó un día en el que ya no hacía nada, no le importaba nada, ni siquiera su aspecto, ni su higiene. Lo tenía que bañar, le afeitaba, lo obligaba a cortarse el cabello. Lo llevaba al podólogo y a todos los sitios porque él no quería hacer nada. No quería comer y claro, con los temblores tampoco hacía nada por esforzarse. Yo me enfadaba mucho con él. Estaba todo el día sentado con la cabeza entre las manos y sin mediar media palabra. Yo no podía casi ni andar. Lo dejaba en el peluquero y me iba a la esquina y cuando se salía me buscaba como un crío perdido con la cabeza de un lado o a otro hasta que me veía. Y se cansaba muchísimo. Si lo soltaba se me despistaba y no me seguía. No lo podía dejar ni un momento y yo le decía, pero es que no puedes andar más ligero, Francisco.
no vamos a llegar nunca. Y él me decía, no puedo, me asfixio. Y cuando murió tenía todos los órganos debilitados. Y yo pienso, ay Dios mío, ¿no lo habré cuidado bien? Tentativa de suicidio. Al principio de caer en la depresión, él intentó suicidarse. Se tomó unas pastillas. Se levantó de madrugada. Yo estaba durmiendo. Teníamos cita con el médico. Al día siguiente se ve que agarró miedo a ellos. Se levantó de madrugada y empezó a tomar pastillas. Tomó una botella de litro y empezó a tomar pastillas tras pastillas tras pastillas. Yo no me enteré siquiera. Yo estaba durmiendo y no me di cuenta de que se levantó. Entonces, cuando iban a ser las 10 de la mañana, que teníamos cita con el médico, pensé, voy a levantarlo, porque total, de acá al aeropuerto llegamos pronto. Fui a su habitación y le dije, Francisco, levántate que ya son las 10. Y como tenía una cara muy sonriente, dije, míralo, se está haciendo el tonto. Venga, que vamos a llegar tarde. Cuando me puse a tocarlo, vi que no se movía. Vi las pastillas y grité, me espanté, me pegué un susto muy grande. Corrí, llamé a mis vecinos de frente. Llamamos al 911 y corriendo se lo llevaron al hospital. Estuvo en coma 3 días. Los médicos dijeron que se moría. Y yo hubiese preferido eso. Si llego a saber su agonía. La información médica, los médicos dijeron que llevara cuidado, que los enfermos con depresión que intentaban suicidarse una vez, lo intentaban más veces, pero yo no sabía qué hacer. Nos mandaron a casa en cuanto salió de coma. Yo no sabía qué hacer, solo que tenía el miedo en el cuerpo, y nos mandaron 1,000,000 de pastillas, pero no me explicaban nada más, solo que tuviera cuidado por el consumo, una dosis potencialmente mortal de un medicamento. Es un indicio que el paciente quiere morir y que no desea ser rescatado, pero esto más me estaba pasando a mí y yo no asimilaba nada porque no entendía qué estaba pasando y no sabía qué dolencia tan mala tenía Francisco como para no soportar tanto dolor. El miedo del día a día. Le decía que por favor no me diera más sustos y él me decía que no iba a hacer nada. Decía, calla mujer, ¿cómo voy a hacer yo que nada? ¿Qué podía hacer yo? Me siento tan mal, no lo cuidé bien, no supe hacerlo. El miedo se apoderó de mí y a todas horas le preguntaba sobre sus pensamientos. Le pedía que me hablase, pero él no reaccionaba con nada. También es verdad que en mi casa ya no había ninguna alegría. Sus hijos ya casi no venían por casa porque él no quería ver a nadie. Todo cambió, yo me encontraba sola y él me decía que el problema era él, que en cuanto a él le pasara algo mis hijos volverían a prestarme atención. Yo le gritaba y le decía, no digas esas cosas, pero en el fondo me daba cuenta de que no iban a verlo, ni me preguntaban por él. Solo a mi hija mayor, que vive al lado, venía a veces a ponerle la insulina. El suicidio consumado. Un martes yo en la sala de estar y vi que se levantaba y pensé que iría al baño, a cualquier otra cosa, X. De pronto oigo un tremendo trastazo y pensé, madre mía, alguien ha tirado una caja de escombros al patio. Pero por otro lado enseguida pensé, ¿se habrá caído por el comedor o algo? Fui corriendo de habitación en habitación sin encontrarlo y levanté la persiana del comedor para mirar rezando para que no fuera. Cada vez que abría una puerta iba con más miedo, con un miedo que me moría. Y ya, cuando recorrí toda la casa fui a la ventana y pensé, ay madre mía, no lo quiero ni pensar. Miré por la ventana y debajo, donde estaba yo, debajo de la tele, vi a Francisco en un charco de sangre. Bajé corriendo, me abracé a él, pedí a gritos que me agarrara de la mano, que me apretase. Quería notar aún que estaba vivo, quería que me mirara. Le agarré la cara entre mis manos y solo quería oír su voz, pero más que lo imploré a gritos que no se fuera, él ya no podía oírme, ya era demasiado tarde. Ya no recuerdo nada más, solo que lloré, día tras día. No supe cómo cuidarlo. Nadie me dijo que debía hacer salvo vendarlo con las pastillas. Hoy pienso que esa no era la solución. Sabíamos que lo intentara de nuevo. Eso es lo que teníamos claro y no pudimos hacer nada. Y bueno, esta anécdota que leímos de diferentes capítulos aquí con Héctor nos está platicando sobre cómo una mujer perdió a su marido y además de haber ido con psiquiatras le recetaban medicamentos para controlarse. Pero aquí pues hay que hacer un hincapié
en que no siempre es bueno tomar medicinas porque de tanto estrés el cuerpo quiere sacarlo, y lo que estás haciendo con las medicinas pues es doparlo. Entonces el estrés se sigue acumulando y es por eso que luego se transforma en depresión. Y bueno, yo un consejo que le quisiera dar a las personas que, bueno, si están depresivas, pues, bueno, hablen con personas cercanas a ustedes, no se queden callados, no lo callen, y vivas y cosas que ya han logrado, se han esforzado. Claro, y también hay una línea de atención en prevención del suicidio de la República Mexicana, que les repito los números, es el 01800 710 2496 y 01800 221 3109. Recuerden que la salud mental es muy importante y que platicarlo con sus seres queridos y más cercanos es la prioridad. Y les queremos agradecer a ustedes, los espectadores, por estarnos viendo en este último episodio de La Hora Lúgubre. Pues muchas gracias a todos los que nos han estado apoyando, los que tanto en redes, tanto los que transmitieron la emisión. Sí, muchas gracias a nuestros compañeros que nos hicieron parte de este programa. Y bueno, este es el cierre de esta temporada. Esto es La Hora Lúgubre, solo por Luneta Radio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nuestro momento ha llegado, pero tus temores seguirán alimentando nuestras transmisiones. Te esperamos en nuestra próxima emisión de La Hora Lúgubre a las 5:30 por Luneta Radio.